Bueno, muchachos, en esta alberca llamada México hay Llamada vida. una corriente en contra llamada CONADE, que lidera una señora delfín que se llama Ana Gabriela Guevara. Bueno, al equipo de natación artística al menos ya les empezaron a pagar estos pagos de becas desde enero de 2023. La CONADE tuvo que hacer caso a un juez que les dijo, tienen 24 horas, chaparritos, o va a haber problemas. Va a seguir, eso sí, la lucha para restituir todos los gastos que pues tuvieron en los Juegos Centroamericanos. Esos son otro tema, pero mientras tanto, medio empiezan a pues fluir las cosas. A ver, pero ¿les pagaron o les abonaron? ¿No? Claro, Sí. o sea, lo que ya habían gastado, pues aunque sea eso. De hecho, tenemos a Luis Fernando Jiménez, es abogado del equipo de natación artística mexicano. Luis, te agradecemos muchísimo que nos tomes esta comunicación. Buen día. Al contrario, agradecidos por el espacio. Luis, explícanos cuál es el estatus ahora sí de la deuda. ¿Les pagaron, les abonaron? ¿A quién le deben? ¿Cómo está la situación? Bueno, lo que estuvo haciendo CONADE después de la sentencia que emitió el juez, una sentencia interlocutoria, que es una suspensión definitiva, lo que hizo CONADE fue empezar a hacer cumplimientos parciales de la sentencia. Primero les pagó el mes de junio, posteriormente les pagó el mes de julio, situación a la que nos inconformamos y solicitamos el pago del retroactivo, es decir, enero a mayo de 2023, y eso fue lo que CONADE cumplió el pasado viernes. Es decir, lo único que hizo CONADE fue cumplir la resolución interlocutoria, repito, que es la suspensión definitiva, y ahora iremos al fondo del asunto, es decir, determinar si las acciones que hizo CONADE son ilegales. Abogado, ¿cuál era el argumento? ¿Por qué la CONADE se rehusaba una y otra vez a hacer estos pagos, que es dinero que finalmente les pertenece a los atletas? Pues es que realmente nunca hubo un elemento convincente, ni ningún elemento de prueba que justificara el no pago de estas becas. Más bien los argumentos de nosotros eran en base a lo que establece la normatividad para atletas de alto rendimiento y que pertenecen a selecciones nacionales. Entonces realmente nunca hubo un argumento, los argumentos eran más excusas que un argumento jurídico. Claro. Entonces realmente nunca hubo una situación que justificara el no pago. Gracias, abogado. Una pregunta, porque ¿ustedes consideran que de haber tenido los recursos a tiempo y en el momento hubieran podido tener un mejor desempeño todavía? Es muy difícil establecer alguna hipótesis en ese sentido, si eso no serían hechos ciertos. Lo único cierto es que ellas tenían un derecho adquirido al haber obtenido unos resultados y en consecuencia merecían el pago de las becas, incluso de los gastos que CONADE no hizo, y afortunadamente otras instituciones apoyaron y sustituyeron la obligación de ley de CONADE de hacer estos pagos de gastos para las competencias, pero bueno, afortunadamente hubo quien los hizo y las atletas pudieron competir. Abogado, finalmente creo que nos deja un sabor agridulce, ¿no? Porque empiezan ya los pagos, pero ahora, ¿habrá recurso legal que garantice que no se vuelva a repetir? No, eso es muy difícil y está claro que si los atletas están esperando que la justicia les caiga del cielo, eso no va a pasar, ¿no? Aquí la única alternativa para que se les haga justicia a los atletas es que exijan su derecho ante un organismo de total credibilidad como es el Poder Judicial y de esa forma puedan obtener lo que merecen por sus esfuerzos. Para concluir, abogado, ¿en este momento ya les pagaron todo lo que les debían a las nadadoras o todavía no? ¿Y cuánto podrían tardar en hacer este pago completo? Al día de hoy está cumplida la resolución y evidentemente hasta que se resuelva el fondo, la audiencia constitucional está programada para finales de este mes. Es decir, si se dictara la sentencia en la fecha que está programada la audiencia constitucional, tendría que, y sale favorable como lo esperamos, tendrían que seguir pagando siempre y cuando los atletas sigan acreditando los logros deportivos que a la fecha están sobrados. Es decir, hoy tienen que recibir, o en estos días tienen que recibir las gratificaciones o los pagos o los premios que la Presidencia de la República dio por los Juegos Centroamericanos. Sí. Hay nuevos resultados en este Mundial que
siguen justificando el pago de las becas. Lo único que hay que hacer es seguir teniendo resultados deportivos y CONADE tendrá que seguirles pagando en efecto a eso, ¿no? Muy bien. Bueno, pues le agradecemos, abogado, por esta comunicación. Estaremos entonces al pendiente y muy buenos días. Al contrario, nuevamente gracias a ustedes por la atención al caso y estoy siempre a sus órdenes. Gracias. Gracias, es Luis Fernando Jiménez, abogado del equipo de Natación Artística de México, que sigue en esta pugna de páguenme. Sí, claro, ¿No? total.